Buen día. Hoy vamos a estar conversando sobre la primera y segunda semana del desarrollo humano, como siempre recomendándoles la lectura de su libro Embriología Humana Integrada en su segunda edición, en este caso el capítulo 5. Idealmente previo a ver el video y después de él volver a hacer una lectura. En el video anterior habíamos visto cómo el espermatozoide inyectaba su pronúcleo, el pronúcleo masculino, al citoplasma del óvulo, produciendo la expulsión del segundo cuerpo polar. Así llegaríamos a una célula de un nuevo ser vivo, de un nuevo ser del producto, digamos, de la concepción, donde tendríamos dos pronúcleos, uno masculino y uno femenino, y tendríamos nuevamente una célula que tendría 46 cromosomas con 46 cromates. Y a través de procesos de mitosis empezaríamos una serie de divisiones celulares para tener cada vez más y más células para así producir un nuevo ser vivo. Así es que en este contexto nosotros podríamos tener en principio el proceso denominado la segmentación, que ocurre, digamos, en las primeras 30 horas. Entonces, en principio, nosotros podríamos tener una división celular que puede ser asincrónica. Me explico. Una de estas células iniciales pudiese tener una división celular a dos células y la tercera célula, que sería la inicial anterior, aún no haber hecho su división mitótica y luego completarlo y tendríamos un estadio de 4 células. Así es que el proceso puede ser asincrónico, podríamos tener 2, 3, 4 células, 7, 8 células, dependiendo de estos momentos. Habría que también hacer referencia que para este momento, en principio, el ovocito tenía un gran tamaño y estaría delimitado por lo que es la zona pelúcida. En este caso, lo señalaríamos aquí. Y además de eso, detrás de la zona pelúcida estaba la membrana celular del ovocito, la cual se había convertido en una membrana hialina dura, más gruesa, al lado de la zona pelúcida para impedir que otros espermatozoides pudiesen inyectar su material genético a través primero de fusionar las membranas plasmáticas. Entonces, esta estructura que en muchos apartes del libro la vamos a ver como zona pelúcida, también la podríamos denominar como una membrana hialina más la zona pelúcida. Y esto nos va a producir una delimitación del espacio que en principio estaría con la representación del tamaño del óvulo, pero que en la medida en que se produce la segmentación y la división celular y la producción de las blastómeras, lo que tendríamos es que estas células, nuevas células, van a ser más pequeñas que la célula inicial, en principio el óvulo o el producto de la concepción en estadio de una sola célula. Entonces, en la medida en que se produce la división celular, estas células se empiezan a compactar porque están más células en el mismo espacio. Así es que dentro de estos procesos lo que tendremos es un proceso de división celular, en este caso de mitosis, donde nosotros empezamos con una célula, digamos la célula número 1 o la número octava, que tenía 46 cromosomas, con 46 cromátides, debe hacer una replicación del material genético y estas tendrían, digamos que 46 cromosomas, pero ahora estarían en forma de X y entrarían en un proceso de mitosis, luego una separación de lo que serían las cromátides hermanas para producir nuevamente dos células hijas que volverían a tener 46 cromosomas con 46 cromátides. En medio de esos procesos podríamos haber tenido que un óvulo podría haber aportado un cromosoma de más o un espermatozoide un cromosoma de más y esas células tener 47 cromosomas y sus células hijas también tener 47 cromosomas. Entonces, a través de los procesos de fecundación in vitro se puede hacer diagnóstico preimplantación a través de biopsias, en este caso de un producto de la concepción en un estadio de 8 células, se extrae una de estas células, se hacen pruebas moleculares y se puede establecer cuántos cromosomas tienen y si el producto de la concepción no tiene un número adecuado de cromosomas, podría no utilizarse para el proceso de reproducción asistida. Entonces, en ese mismo, digamos, contexto y avance, nosotros podríamos tener que al cuarto día, digamos que entre el tercer y el cuarto día, esta célula ya va a estar, este producto de la concepción ya va a estar en un estadio que se denomina de mórula y vamos a tener entre 16 y 32 células. Este nombre de mórula es por su parecido pues a lo que sería una mora y valdrá la pena aclarar de que si bien estos gráficos sugirieran
que es en 2 dimensiones, realmente es en 3. Entonces vamos a tener unas células que van a estar en la periferia de la mórula y otras que están al centro de la mórula. Las de la periferia las denominaremos masa celular externa y las que están hacia el centro, masa celular interna, y para este momento siguen, digamos, delimitadas espacialmente por lo que era la antigua membrana celular del odocito y la zona pelúcida. Entonces, aproximadamente al cuarto día nos va a aparecer que en medio de estas blastómeras se empieza a producir un espacio que lo vamos a denominar la cavidad del blastocisto, y al producto de la concepción ahora lo denominaremos blastocisto, que tendría en la periferia la zona pelúcida. Luego tendríamos la masa celular externa, que la denominaremos trofoblasto, y la porción de lo que era la masa celular interna ahora, digamos que va a quedar alojada hacia un polo y la denominaremos embrioblasto. Entonces, en este momento del desarrollo, digamos que la paciente, digamos una mujer, ha tenido una ovulación hacia el día 14 de su ciclo, ha tenido una relación sexual, ha tenido una fecundación, y estaríamos aproximadamente en el día 18 de su ciclo menstrual, y ella aún no se ha dado cuenta de que tiene, digamos, una fecundación y que está avanzando este proceso. Vamos a tener que el factor de crecimiento fibroblástico tipo 4 está relacionado específicamente con la mitosis del trofoblasto. Posteriormente, el producto de la concepción, en este caso el blastocisto, necesita liberarse de la zona pelúcida para poder posteriormente hacer el proceso que denominaremos implantación. Entonces, a través de un espacio, digamos, que se le denomina el área de escape, se libera el blastocisto de lo que les decía anteriormente, zona pelúcida o membrana plasmática del óvulo convertido en una membrana hialina unido a esta zona pelúcida. Entonces se libera de esa caparazón que en principio lo ayudaba a proteger y a su vez le delimitaba el espacio para y que digamos que le delimitaba el espacio, y que esas nuevas células tenían un tamaño, digamos, relativamente o importantemente reducido. Entonces se libera de esto y se aumentan a su vez las mitosis. Hay que recordar que todo este proceso que hemos mencionado hasta ahora prácticamente ocurre en la trompa de falopio. Entonces la fecundación ocurre en la unión entre los 2 tercios medios con el tercio externo de la trompa de falopio, y que una vez se produce la fecundación, estos procesos de segmentación van ocurriendo al mismo tiempo que el producto de la concepción se va desplazando a través de la trompa hasta la cavidad endometrial, donde al cuarto o quinto día se produce la llegada del producto de la concepción, para ese caso ya blastocisto, hacia la cavidad endometrial para buscar el proceso que denominaremos implantación. Entonces, hacia el final de la primera semana, digamos que hacia el final hacia el final de la primera semana, en el día 7 específicamente, pues lo que vamos a tener es que hay un endometrio que se ha preparado a través del segundo pico de estrógenos, el pico, digamos, de progesterona, el cual nos va a producir que tengamos un endometrio en una fase secretora media, el cual va a estar, digamos, con los componentes ideales para que se pueda alojar el producto de la concepción en ese endometrio. Entonces, para, digamos, desarrollar esta interacción, pues vamos a hablar acerca de la implantación, lo haremos en otro video, pero digamos que en principio, y para hacer un resumen simple, el producto de la concepción, el blastocisto, debe tener lo que denominamos la aposición. La aposición hace referencia a que el contacto que entra entre el blastocisto, que sería este, con la capa compacta del endometrio, pues debe ser donde tenemos trofoblasto, pero donde él está íntimamente relacionado con el embrioblasto. O sea que digamos que por esta zona donde hay trofoblasto y no hay embrioblasto, no se va a poder hacer la implantación. Por lo tanto, a esa orientación se le denomina aposición. Luego vamos a tener que dentro de este blastocisto, pues vamos a tener que las células de la masa celular externa que hemos denominado trofoblasto, ahora les vamos a cambiar el nombre y les vamos a denominar citotrofoblasto. Y el citotrofoblasto es quien entra en contacto directo con la capa compacta del endometrio, y a este proceso lo denominaremos adhesión.
Posteriormente, este producto de la concepción, este blastocisto, se alojará dentro de la capa esponjosa del endometrio a través del fenómeno denominado invasión dentro de la implantación. Bueno, además de esto, entonces tendremos que decir que para el último día de la primera semana, el día 7 después de la fecundación, el embrioblasto habrá desarrollado una línea celular que denominaremos hipoblasto y que para este caso estará pintada de amarillo. Uno de los mecanismos, digamos, que utilizan con frecuencia los métodos anticonceptivos para evitar el embarazo es producir cambios en el endometrio para que la implantación no se pueda desarrollar. Digamos que los anticonceptivos orales producen anovulación, pero también pueden producir cambios en el endometrio para impedir la implantación. Asimismo, tendremos los dispositivos intrauterinos como el tipo T de cobre o los liberadores de progestágenos, entre otros, producir cambios en el endometrio para impedir la implantación. En el gráfico que tenemos aquí, un típico dispositivo tipo T de cobre que genera un medio ambiente adverso al producto de la concepción para impedir su implantación. También podemos tener que esa implantación pudiera llevarse a cabo, hacerse en lugares no correctos, digamos en lugares incorrectos, y a esto lo denominaremos un embarazo ectópico. Entonces, en vez de producirse la implantación en el tercio superior del fondo uterino, podría quedarse el producto de la concepción en la trompa de falopio y en la medida en que este embrión, ¿cierto? El embarazo crece, podríamos llevar a que se rompa la trompa de falopio, haya un sangrado y un paciente muera. Digamos que ahora, recientemente, con las nuevas técnicas de diagnóstico, ecografía, accesibilidad a los servicios de salud, pruebas sensibles de la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica asociada al embarazo, digamos que estos pacientes ya no se mueren, por supuesto, pero digamos que para el efecto de nuestra conversación podemos tener que el producto de la concepción, el blastocisto, se pueda empezar a implantar en lugares erráticos, erróneos, y estos pueden ser la trompa de falopio en cualquiera de sus porciones, también pudiera ser en el ligamento ancho, en el miometrio, en el cervix, como logramos observar allá, y en casos un poco más exóticos, inclusive en el intestino, ¿cierto? No dentro de la luz del intestino, sino por fuera en la cavidad abdominal. Entonces, digamos que eso hace parte también, digamos, para mi gusto, de esas situaciones como misteriosas que para que se produzca la implantación tenemos que tener todo un proceso para que ese endometrio sea receptivo. Y a pesar de eso, el producto de la concepción se implanta en lugares que no están preparados para ellos. Por supuesto, aclarando, son los casos menos frecuentes. Digamos que son los casos excepcionales. Dentro de este contexto del diagnóstico preimplantación, recordando que estos son procesos que se llevan a cabo en el laboratorio, digamos en un ejemplo clásico, una pareja que no puede tener hijos, entonces a la señora le hacen una serie de inductores de la ovulación con medicamentos y luego en el ovario de la señora a través de aspiración sacan ovocitos y a su vez estos los llevan al laboratorio y con semen, digamos, de su compañero o de un donante, pues producen la fecundación, el proceso puede avanzar, en este ejemplo aquí lo tendremos hasta 8 células y hacer una biopsia por aspiración de una célula de estas, o en el caso del blastocisto se pueden hacer biopsias de trofo ectodermo, en donde se pueden sacar entre 4 y 8 células de aquí para hacer pruebas moleculares y ver cómo están conformados, digamos, estructuralmente por lo menos estos cromosomas y ver si están en condiciones adecuadas para ser utilizados en un proceso de fecundación in vitro y transferencia embrionaria hacia la paciente, en este caso en particular, y estos procesos se llevan a cabo, digamos, en la mayoría de nuestras ciudades de Latinoamérica y en este caso en particular en Cali. Entonces, salimos del día 7, que sería el último día de la primera semana, y pasamos al día 8, primer día de la segunda semana del desarrollo. La segunda semana del desarrollo la denominan algunos como la semana del 2 y vamos a ver por qué. Una de esas características particulares es que en el embrioblasto vamos a tener ya no una línea celular, sino que vamos a tener dos. La primera que apareció en el día 7 fue el hipoblasto y la segunda, que es el primer día de la segunda semana, es el epiblasto, usualmente pintada de azul. Entonces, semana del 2, porque ahora vamos a tener dos líneas celulares en el embrioblasto, hipoblasto y epiblasto. Además de eso, nos aparece la segunda cavidad del producto de la concepción. La primera fue la cavidad del blastocisto y ahora aparece la cavidad amniótica.
Además de esto, el producto de la concepción está metiéndose, ¿cierto? Ha pasado un poco, la capa compacta está metiéndose a la zona, a la zona esponjosa del endometrio y lo que antes denominamos masa celular externa, luego denominamos trofoblasto, luego dijimos que era el citotrofoblasto que el que entraba en contacto haciendo la adhesión con la capa compacta del endometrio, ahora vamos a tener una segunda línea celular que vamos a denominar sincitio trofoblasto. Entonces, las células del citotrofoblasto migran, digamos, pierden sus límites celulares, vierten su contenido citoplasmático que es invasor hacia esta zona esponjosa y a esa área la denominamos sincitio trofoblasto. Entonces, la segunda semana o la semana del 2, porque vamos a tener que en el embrioblasto se generan dos líneas celulares, hipoblasto y epiblasto. Aparece la segunda cavidad, que sería la cavidad amniótica, y además de la masa celular externa del trofoblasto se generan propiamente dos líneas celulares, citotrofoblasto y sincitio trofoblasto. Llegando a los días 9 y 10, como ustedes pueden ver, ya el producto de la concepción, en este caso el blastocisto, se ha metido en la zona esponjosa, va a tener una clara conformación, en este caso de la cavidad amniótica, vamos a tener el epiblasto, el hipoblasto, y vamos a tener que de estas células amarillas del hipoblasto empiezan a migrar para tapizar internamente el citotrofoblasto. Y esa membrana, digamos, en desarrollo se denomina la membrana de Heuser. Vamos a tener también que en medio del sincitio trofoblasto empiezan a generarse algunos espacios y esos espacios pueden empezar a ser llenados, como vemos allá, donde dice arteria espiral, esa arteria espiral, hay muchas arterias espirales que van a empezar a vertir sangre, contenido sanguíneo a esos espacios para convertirlos en lagunas y que el producto de la concepción pueda tomar algunos nutrientes, oxígeno, glucosa, entre otros, y a su vez desde las glándulas también empiezan a aportarse, por ejemplo, glucógeno y algunos aminoácidos para aportárselos también al producto de la concepción. Entonces, recordando de que esto está en crecimiento, digamos, está en desarrollo, desde el trofoblasto que nos va a generar la placenta a través del cito y el sincitio trofoblasto, y el embrioblasto nos ha generado ahora, digamos, el disco germinativo bilaminar con hipoblasto y epiblasto. Entonces, en ese contexto, y como ustedes pueden ver, la gráfica anterior decía días 9 y 10, y en esta vamos a tener que hacemos referencia también a los días 9 y 10, 11 y 12. Entonces, digamos que la gráfica que está más a la izquierda era correspondiente a la de la diapositiva anterior y que ahora va a producirse una separación entre esto que era la membrana de Heuser, ¿cierto? Y este citotrofoblasto a través de la aparición de un nuevo tejido. Ese tejido es mesodermo extraembrionario, que en los libros referimos que aparece que es un derivado desde el hipoblasto. Entonces ese tejido conjuntivo que es fino, laxo y delicado produce esa separación, pero a su vez me empieza a aparecer otra, digamos desde ese mismo origen, estas líneas celulares que aquí aparecen marcadas en un color rojo más intenso y que una me va a cubrir, digamos, en este caso externamente a esa membrana de Heuser, y para este momento esa cavidad del blastocisto ya se convirtió en el saco vitelino primitivo. Entonces recuerden que la cavidad del blastocisto se convierte en el saco vitelino primitivo, y ese saco vitelino primitivo está cubierto por estas líneas, por estas células, que en este caso son de color rojo, y se va a denominar la hoja esplágnica del mesodermo extraembrionario o esplagnopleura. Y estas derivados también de allí, de ese mesodermo extraembrionario, vamos a tener esta línea roja también que va a cubrir, tapizar internamente ahora el citotrofoblasto, y la vamos a denominar la hoja somática del mesodermo extraembrionario o la somatopleura. Entonces, esta, digamos, hace parte del desarrollo del producto de la concepción en la segunda semana. Entonces, lo que vamos a tener es que esas líneas de mesodermo extraembrionario, digamos en este caso de color rojo fuerte, van a quedar tapizando totalmente este citotrofoblasto, y el que queda en contacto con la cavidad amniótica va a ser la hoja somática o somatopleura, y
quien va a quedar en contacto con el saco vitelino, en principio primitivo, va a ser la esplagnopleura u hoja esplágnica. Digamos que aquí, entre el día 11 y 12, en este tejido, digamos que era fino y delicado, empiezan a aparecer espacios, ¿cierto? Van a empezar a aparecer espacios y esos espacios nos van a generar una tercera cavidad. Entonces, aquí en este gráfico que nos representa los días 11 y 12, vemos estos espacios que están aquí y ellos empiezan a coalescer, empiezan a unirse para formar lo que será la tercera cavidad o cavidad coriónica. Entonces, miren cómo aquí alrededor de los días 11 y 12 tenemos la tercera cavidad, cavidad coriónica. La primera fue la cavidad del blastocisto, luego apareció la cavidad amniótica, luego nos apareció el saco vitelino eh, primitivo o primario, primitivo, y nos apareció la cuarta cavidad. Sí, perdón, había dicho que era la tercera, pero realmente es la cuarta y la vamos a denominar la cavidad coriónica, ¿cierto? Y esas, digamos, son las 4 cavidades en principio, que luego continuaremos viendo cómo se desarrollan. Entonces, para finalizar el día 12, recordando que este saco vitelino primitivo tiene células hipoblásticas, ¿cierto? Que serían amarillas y que lo estarían recubriendo internamente a este saco vitelino, y externamente de este saco vitelino en esa membrana de Heuser estaría la esplagnopleura. Tendríamos la cavidad coriónica y a su vez el citotrofoblasto estaría tapizado por la somatopleura o la hoja somática del mesodermo extraembrionario, y aquí podemos ver el esbozo de lo que vamos a denominar el pedículo de fijación, que luego se convertirá en el cordón umbilical, que también es derivado de la somatopleura, la cavidad amniótica también recubierta por la somatopleura. Ya aquí podemos ver cómo están las lagunas que están, digamos, copadas ya o llenas por contenido hemático. Entonces, luego el saco vitelino que en principio, digamos, una cavidad grande, generosa, empieza a reducir su tamaño a través de la producción de estos quistes, ¿sí? Entonces, estos quistes le reducen el tamaño al saco vitelino y ya se va a denominar saco vitelino definitivo. Y ahora, digamos, días 13, 14 después de la fecundación, la cavidad más grande va a ser la cavidad coriónica, que sería la que tendríamos aquí. La cavidad amniótica sería esta, que sería la que estaría aquí azul, que tendría en el piso epiblasto, y estas otras células que tendremos acá las vamos a denominar amnioblastos, que también son secundarias a la proliferación y desarrollo de lo que era el embrioblasto y estas mismas células epiblásticas. La cavidad amniótica, nuevamente, estaría cubierta por somatopleura. Aquí tendríamos hipoblasto, células amarillas, saco vitelino definitivo recubierto por esplagnopleura. Bueno, y continuamos. Esto sería como día 27, 28 del ciclo, y la paciente todavía no se ha dado cuenta que está en embarazo, ¿cierto? Además, ocasionalmente puede ocurrir que cuando se sella el lugar por donde se produjo la implantación, se puede producir un escaso sangrado. Y ese escaso sangrado, que es diferente a la cantidad, consistencia, color y olor de la menstruación, puede ser confundido por la paciente por la menstruación, porque es, digamos, al día 27, 28 del ciclo anterior, y puede ser un sangrado de un día, que la paciente usó un protector que no fue por mucha cantidad, pudiera ser de un día hacia el otro. Entonces la paciente creer que le llegó la menstruación pero en menor cantidad o de una característica diferente, y no pensar que necesita una prueba de embarazo y seguir su vida corrientemente. ¿Sí? Entonces, digamos que eso haría parte, digamos, de las situaciones que son bastante particulares. Siempre me gusta hacer referencia, digamos, a este gráfico que está en coherencia con el gráfico anterior, para decir que para este momento del desarrollo las vellosidades todavía no son secundarias. Aquí aparecen como secundarias al día 13, 14, pero realmente no, son vellosidades primarias. Las vellosidades primarias, como tenemos aquí en este gráfico, van a estar conformadas por sincitio trofoblasto, que sería este que está acá, y el centro tendrían citotrofoblasto. Esto sería un corte transversal para poder observarlo, y en este que tenemos acá
aquí habría sincitio trofoblasto, citotrofoblasto, estos serían las lagunas, esto sería una vellosidad primaria un poco más grande, y lo que tendríamos acá es el mesodermo extraembrionario que todavía no se ha metido en medio de la vellosidad. Por tanto, como no tiene mesodermo esta vellosidad, sigue siendo una vellosidad primaria conformada por cito y sincitio trofoblasto. Entonces, en ese contexto, lo que tendremos es que el producto de la concepción, no solamente acá hacia el final de la segunda semana a 13 y días 13 y 14, sino que durante toda la segunda semana y prácticamente después de que se produce, se inicia la implantación y específicamente en esta segunda semana del desarrollo, el sincitio trofoblasto estaría pintado aquí, nos empieza a producir la hormona del embarazo, que es la hormona gonadotropina coriónica, la cual va a producir un efecto sobre el cuerpo lúteo para que el cuerpo lúteo no se muera, sino que siga produciendo progesterona. Y también estrógenos. Recuerden que los estrógenos hacen un pico en la primera mitad del ciclo y luego hacen un segundo pico en la segunda mitad, pero la progesterona hace un pico en la segunda mitad del ciclo. Cuando no hay embarazo, el cuerpo lúteo muere y caen el segundo pico de estrógenos y cae el pico de progesterona. Pero en el caso de que hay embarazo y que la hormona gonadotropina coriónica va y estimula al cuerpo lúteo para que éste siga produciendo progesterona, entonces la progesterona continúa arriba para que se produzca una serie de efectos que faciliten el embarazo. Por eso la hormona se llama progestación, progesterona. Entre otras, pues va a facilitar la tolerancia de la respuesta inmune del sistema materno para que no desconozca el producto de la concepción, no lo ataque, digamos, como un cuerpo extraño, y esto está mediado a través de la progesterona, pero no solamente afecta el sistema inmune, también afecta, por ejemplo, el músculo liso, hace que el músculo liso, en este caso el uterino, pero también ocurriría con el gastrointestinal, tenga menos contracciones y así el útero no intente expulsar al producto de la concepción como ejemplo. Entonces, digamos que ese efecto de la progesterona sobre el embarazo, la implantación, es trascendental para que se lleve a cabo a buen término. Y tenemos, por ejemplo, la patología de la insuficiencia del cuerpo lúteo, cuando el cuerpo lúteo no produce suficiente progesterona o no la puede mantener a lo largo del tiempo, se cae y las pacientes pueden tener abortos a repetición, entre otras. Entonces, cuando nosotros tenemos, digamos, al día 14, vamos a tener varias situaciones, ¿no? Pero en particular a esta que me quiero referir es que tenemos un disco germinativo bilaminar, el cual está conformado por epiblasto, en este caso azul aquí, y por hipoblasto. Y hacia la porción que va a ser la craneal de este disco germinativo bilaminar, unas células de este hipoblasto se empiezan a crecer, pasan de ser cúbicas a ser cilíndricas más grandes y me van a marcar lo que va a ser el polo craneal del disco germinativo bilaminar, que en principio, digamos que uno se lo imagina como redondeado, pero no, digamos que él es ovalado, y al ser ovalado, pues me va a generar una porción que sería, para este caso, marcada por la gráfica craneal y otra porción que sería la caudal. Pero digamos que para empezar, allí vamos a tener esa, digamos, diferenciación de esas células del hipoblasto. Entonces, en este contexto, vamos a decir que del epiblasto vamos a generar una cantidad de estructuras. Entonces, una de ellas que hemos mencionado, entonces el ectodermo que me genera las células del amnios, ¿sí? Vamos a tener un ectodermo que está embrionario, que está dentro del embrión, y vamos a tener un ectodermo, digamos en principio unas células del epiblasto que migran a través de la línea primitiva, digamos proceso que aún no hemos explicado, y esas células del epiblasto que migran a través de la línea primitiva me van a generar mesodermo. Entonces me pueden generar mesodermo extraembrionario, me pueden generar mesodermo intraembrionario, también me van a generar la notocorda, y también me pueden generar el endodermo embrionario. Entonces miren cómo a través del epiblasto voy a generar ectodermo, mesodermo y endodermo desde el epiblasto. Y desde el hipoblasto voy a generar
digamos, el endodermo inicial de lo que era el saco vitelino. Recuerde que estoy hablando del hipoblasto, el endodermo de lo que es el saco vitelino, y a partir de él podemos también generar mesodermo extraembrionario. Entonces, estas son las tres líneas celulares a partir de las cuales vamos a generar todos los órganos, todos los tejidos del ser humano, que lo veremos en los siguientes capítulos del libro y en los siguientes videos. Entonces, en este contexto, me gusta explicar para que se entienda el concepto de células madres, las cuales pueden ser totipotentes, pluripotentes, multipotentes, unipotentes. Estas células tienen por particularidad que son capaces de autorrenovarse y de crear tejidos por sí solas. Esto va a ser bien importante y bien especial, y como decíamos, pues vamos a tener de diferentes tipos. Entonces, digamos que las células madres totipotentes son las capaces de transformarse en cualquier tipo de tejido, ectodermo, mesodermo, endodermo, pero además producir cualquier función e inclusive llegar a formar un organismo completo. ¿Esas cuáles serían? Las de la mórula, ¿cierto? O las del embrioblasto. Entonces, esas serían células madres totipotentes. Entonces, estas células, como lo vimos anteriormente, se nos pueden, digamos, diferenciar hacia epiblasto, hacia hipoblasto, y posteriormente se diferencian hacia ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, las células pluripotentes son unas células que pueden formar diversos tipos de tejidos, nunca un organismo completo, y los tejidos deben ser derivados de la misma línea celular. En este caso, digamos que tenemos como ejemplo el ectodermo. Dentro de las líneas del ectodermo, dentro de las líneas celulares que se generan del ectodermo, se podría generar piel o se podría generar sistema nervioso, ¿cierto? Entonces, digamos que esas células pluripotentes podrían generar ese tipo de tejidos dentro de la misma línea celular, en ese caso, ectodérmica. Otro ejemplo clásico, pues podríamos tener el mesodermo, y el mesodermo me puede generar músculo, me puede generar hueso, o digamos me puede generar células sanguíneas. Entonces, dentro de esa misma línea estarían las células pluripotentes. Las que siguen serían las multipotentes, que pueden generar células solamente de su clase. Entonces, digamos que si el mesodermo puede generar músculo, hueso y células sanguíneas, pues ya estas que son multipotentes solo podrían generar células sanguíneas, ¿sí? Entonces ya no pueden generar todo lo que se deriva del mesodermo, pero me pueden generar las diferentes líneas celulares que se pueden producir dentro de las células sanguíneas, y esas serían las multipotentes. Y las unipotentes son las que pueden ya formar solo un tipo celular. Como ejemplo tendríamos las, dentro de la línea hemática sanguínea, podrían generar solamente células o mieloides o linfoides. Entonces, miren que aquí nosotros tendríamos como ejemplo células sanguíneas. Aquí tenemos un hueso, aquí tenemos médula ósea, estos son derivados de mesodermo, y las células madre sanguíneas, digamos, en principio que pueden ser multipotentes, ¿cierto? Me pueden generar células de la línea mieloide o de la línea linfoide. Entonces, las unipotentes solo podrían generarme estas células de la línea mieloide, entre las cuales tenemos glóbulos rojos, plaquetas, mieloblastos, o si es el otro caso, serían las células madres linfoides, entre las que tendríamos los linfoblastos, linfocitos B, T, o otros tipos, digamos, de linfocitos específicamente, pero el hecho es que estas células ya serían unipotentes y solamente podrían generar células sanguíneas dentro de cada una de estas líneas, como un buen ejemplo de células madres multipotentes y unipotentes. Así es que, bueno, nada, recordándoles que la embriología es un tema realmente apasionante, que ya empezamos al desarrollo de un nuevo ser humano que necesita definitivamente la interacción del producto de la concepción, el cual va a tener un desarrollo muy importante, y la interacción de ese producto de la concepción en medio de todo un sistema maravilloso que es capaz de recibirlo y sacarlo adelante, como es la fisiología femenina, en este caso el embarazo.
recordándole que es la segunda semana, es la semana del 2 porque se produce un disco germinativo bilaminar con línea celular epiblasto e hipoblasto, que son derivadas del embrioblasto y que las células del trofoblasto van a generar dos líneas celulares que son la del citotrofoblasto y la del sincitio trofoblasto. Además, aparece la segunda cavidad, pero no es la única, y que las cavidades del producto de la concepción son la cavidad del blastocisto, la segunda cavidad que aparece en la segunda semana es la cavidad amniótica, la tercera es el saco vitelino primitivo y la cuarta es la cavidad coriónica que para finales de la segunda semana va a ser la más grande. Muchas gracias.